Comprar, por favor, Pablo. Sí. Gracias. Listo, perfecto. Ok. Bueno, buenos días, compañeros. A continuación, mi equipo le va a mostrar la solución que le dimos a la situación problema. Como sabemos, nuestro socio formador fue la empresa de Licor. Bueno, antes que nada, nuestro equipo está conformado por su servidor Francisco León Galvez, por Francisco Castorena, por Pablo Ramírez Santaella, por mi compañero Iker y por mi compañero Daniel Sánchez. Nuestros profesores en el transcurso de este bloque fueron el doctor Alberto y el doctor Salvador, y el representante de la organización socioformadora fue el doctor Iván S. Razo Zapata. Ok, cabe mencionar que esta presentación va a estar dividida en 7 partes, que como podemos ver son el planteamiento del reto, la solución propuesta, nuestra metodología, los resultados que obtuvimos, las conclusiones de estos resultados, el to-do list, o sea, las cosas que podemos hacer a futuro y nuestra lista de referencias. Ok, ya entrando en el reto, lo que se buscaba era asegurar la comunicación entre las partes involucradas dentro de una red IoT. Como se sabe, trabajamos en conjunto con la organización, con Licor, que fungió como nuestro socio formador. Nuestro objetivo era implementar un protocolo de criptografía de clave pública para así proteger la información que existiera entre el intercambio con los dispositivos IoT. Como se puede ver, del lado derecho tenemos la figura 1, que es como el esquema de intercambio de datos a ser protegido. Y bueno, un poco a la solución propuesta. Para este reto se propuso primeramente por montar una arquitectura de red en la cual se tuviera un servidor con la información a encriptar en un archivo JSON. Una vez cargada la información, esta será accedida desde un chip tipo SOC utilizando MicroPython. Se optó por tener un servidor con la información a encriptar para así no tener que escribir las bases de datos sobre la tarjeta, sino que los datos fueran accedidos en forma de peticiones conforme el programa lo necesite. Una vez tengan los datos específicos, se creará un token único de identificación para cada medición de la base de datos. Estos tokens estarán estructurados como una de cada caracteres de la siguiente forma. Se puede ver en la figura 2 el token o el que se tiene para cada dato. En la siguiente diapositiva. Bueno, se decidió que la tarjeta de tipo ESP32 fungirá como auditor para la situación problema debido a que sus componentes y precio. Y por otra parte, la implementación de microchips para este tipo de monitoreos parece ser la ideal, ya que a comparación de otros dispositivos como por ejemplo una Raspberry Pi de 4 bytes, estos pueden ser más fáciles de implementar y mucho más baratos y fáciles de conseguir. Por otra parte, el uso de lenguajes como C, C++ y MicroPython puede facilitar al equipo la implementación de los algoritmos criptográficos. Claro, se tendrán limitaciones, ya que en MicroPython no cuenta con la misma cantidad de módulos y librerías disponibles que en Python. Sin embargo, se tienen en cuenta estas limitaciones y se planean trabajar sobre estas en el desarrollo de la solución propuesta en el documento. Y también se buscará el esquema criptográfico a implementar frente con las cualidades de encriptar la información, firmarla y verificarla digitalmente. A continuación se muestra un diagrama que busca ilustrar este proceso mediante el uso de los lenguajes de programación disponibles a utilizar para esta situación. En esta figura 3 se puede observar el esquema de simulación de la ESP32 que se va a utilizar para la situación problema, siendo en este caso la ESP32 el dispositivo que se encuentra justamente en el centro del esquema y el cual funcionará como auditor. Con respecto a esta placa, se llevará a cabo firmado digital y validación, para lo cual se necesitará un script de Python, más específicamente MicroPython, como se mencionó anteriormente. Se puede observar el proceso de flujo de los datos desde su forma original, representando trazos en un archivo CSV, hasta el almacenamiento final de sus firmas y hashing correspondientes por data. Y bueno, como se puede ver en la figura 4, podemos observar cómo el servidor que recibe los datos de ambos autores es capaz también de comunicarse con ellos en caso de ser necesario. Quiero recordar que cada tarjeta ESP32 se va a encargar de mantener un solo tipo de dato para el esquema. Y bueno, también el lenguaje de programación Python permitirá que se elabore script firmado, así como la validación para nuestra propuesta de centro de control. Será el servidor que reciba los datos debido a que se va a buscar que por este medio de sus recursos, se va a buscar que por medio de sus recursos propios, pueda validar las firmas recibidas por la ESP32.
también pueda tener la conexión directa con la ESP32 y manipular los datos que se almacenan. Debido a que se pueden dividir los datos de la base en tipos de producción y consumo, optamos por simular que se tuvieran dos auditores, donde cada uno de los auditores midiera solo un tipo de dato y se mandaron a estos al mismo servidor, como se muestra en la imagen de la figura 4. Y bueno, ahora pasando con la parte de la metodología, pues aquí en la figura 5, que es el diagrama de implementación, pues este es el esquema que se va a seguir como manera de guía para el desarrollo de la propuesta. Y pues ahorita se muestra aquí a continuación este esquema. Y pues bueno, podemos ver que tiene como identificados varios colores. Correspondientemente, pues el rojo es el autor y pues este se encarga de mandar la información cada cierto tiempo y los datos que este recibe para la funcionalidad y la disponibilidad de la solución de este reto. Y pues estos son mandados desde el centro de control para poder simular que el auditor recibe estos datos desde un dispositivo externo. Y luego estos datos pasan por aquí el color rosa, que representa la creación del certificado, y también por la generación de firmas y firmado digital, que pues está representada como por el color naranja, y finalmente el hasheo, representado con el color amarillo, para poder tener un mensaje que sea seguro, que lo podemos ver aquí representado con el color verde. Y finalmente se hace la conexión a la red y a Firebase, que pues es lo que se va a usar para poder desplegar los datos en el centro de control, que está representado aquí con el color azul. Y pues bueno, para hacer este esquema se levantó una conexión tipo cliente-servidor, donde se pueden enviar datos desde la ESP32 a Firebase. Y por otro lado, pues se implementan dos algoritmos criptográficos en esta ESP con el propósito de cifrar los paquetes de los datos. Después tenemos aquí el diagrama de workflow y pues con los pasos a seguir, siendo el primero la transformación del formato de los datos. Después pasamos al siguiente paso, que es el montaje de las bases de datos. Posteriormente se hace la creación de los paquetes de datos en la ESP32 y después de esto se hace el envío de estos datos al centro de control y finalmente la verificación de firmas. Y pues bueno, aquí tenemos la transformación de los datos a formato JSON, como se mencionó ahorita en el primer paso, y por medio de un script de Python y utilizando librerías también de Python como Pandas, entre otras, se transformó a las clases finales de formato que tenían de CSV a formato JSON, y con esto, pues esto debido a que Firebase, que es lo que se va a usar, trabaja con archivos JSON. Bueno, ya que se tenían los datos en formato JSON, pasamos a montar la primera base de datos que, como se había mencionado anteriormente, esta va a contener los datos en crudo para que no se tengan que almacenar todos en la ESP32, ya que es un microchip, entonces pues no tiene tanta capacidad pero sí puede manejar bien trazas uno a uno. Entonces por eso se generó primero una base de datos que tuviera solo los datos en crudo. Y bueno, para la segunda base, lo que tiene es prácticamente, ya que se tienen los datos originales, el ESP los transfiere y se mandan a la segunda base de datos. Y pues bueno, cabe mencionar que ambas bases de datos fueron montadas en Firebase y que siempre que se quiere comunicar con ellas se hace mediante el protocolo HTTPS, que tiene implementado el Secure Socket Layer. Y pues ya, como dijimos, la primera base de datos será accesada solo por el auditor, en este caso pues el ESP32. Y la segunda base de datos va a ser request de GET, el centro de control. El auditor escribe los datos de la segunda base de datos y el centro de control simplemente hace peticiones GET a la segunda base de datos. Y pues se requieren de credenciales para poder leer y escribir sobre estas bases de datos. Y si se quiere ver más detalles sobre el montado en paso por paso, se encuentra en el reporte técnico. Luego pasamos a
la creación de paquetes de datos en la ESP32. Una vez que se hacen las peticiones de datos a la primera base de datos, se crean las strings de datos. Como ya se había mostrado anteriormente, primero tienen su ID, que en este caso es el MAC address del auditor, del ESP32. Después la fecha del dato, el día, la hora, conforme a las 96 secciones en las que se dividía la base de datos original. Luego el ID del cliente y 0 si es de consumo y 1 si es de producción. En este caso podemos ver que ABC-0, el -0 significa que es un dato de consumo y pues seguido de esto el valor tal cual. Luego ya que se tenía como la string de datos, se hashea con SHA-256 y después implementamos nuestro algoritmo de SDSA. Se implementó nuestra propia librería para hacer el firmado y verificación de datos. El auditor, como nada más tiene que firmar los datos, pues se encarga prácticamente del firmado ya, no cuenta con la parte de verificación de datos, pero esto para optimizar pues recursos, pero no es que no pueda tenerlos. Y pues ya que se implementa SDSA y el hash para cada traza, lo que se envía a la segunda base de datos es el dato, tal cual, porque está en formato HTTPS. Luego la clave pública del dato y los campos R y S que nos sirven para hacer la verificación del string. Y pues bueno, en la verificación de firma de igual forma se implementa en nuestro centro de control la librería de SDSA. Esta te va a encargar más que nada de verificar los datos, no tiene que firmarlos. Y pues se accede a la segunda base de datos con unas credenciales de acceso que vienen en formato JSON. Después de que ya se tienen como las credenciales para acceder a la base de datos, se descargan los paquetes de datos. El centro de control hace el request para descargar los paquetes de datos. Se implementa el algoritmo de verificación de firmas de SDSA y se empieza a verificar uno por uno y se muestra si se verificó de forma correcta o no. Y pues bueno, le hago una demostración en vivo, por ejemplo, de la verificación de firmas. Sí ven que estoy cambiando de pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí hay algunas librerías. Prácticamente estas funciones que aquí se ven son las de SDSA para que funcione el SDSA. Aquí está el algoritmo de verificación de firma. Aquí pues se ponen las credenciales para acceder a la base de datos. Y bueno, déjenle enseño y se empieza a verificar dato por dato y mira. Bueno, aquí definimos los parámetros de la curva a usar. En este caso es la NIST P256. Y bueno, aquí se verifica dato por dato. Primero estamos con los de producción y luego con los de consumo. En este caso creo que ahorita en la base de datos hay como 5.700 datos, algo así, entonces pues se va a tardar mucho en verificar todos, pero ya haciéndolo en promedio, la verificación por dato es bueno, nos salió que es de 0.18 segundos. Ahorita vemos esto más a detalle en la sección de resultados, pero sí, se puede ver que se están verificando los datos de forma correcta en el centro de control. Y bueno, ya lo paré y vamos de nuevo a la presentación. Vamos a la sección de resultados. Y pues bueno, nuestros resultados, como ya pudimos ver cómo corre nuestro código desde el centro de datos, pues podemos decir que la conexión que se creó entre la primera base de datos y el auditor es efectiva, puesto a que dicha conexión funciona de forma deseada. Se puede decir que esto porque no se encuentra la necesidad de cambiar la base de datos desde el auditor. Es importante comentar que las conexiones entre base de datos y dispositivos son del tipo HTTPS, lo cual se encarga de cubrir el apartado
de mantener la confidencialidad de los datos con los que se está trabajando. También se logró verificar con el RFC 6979 que el hasheo de los datos y que la implementación del propio algoritmo de SDCA lograran sus cometidos de manera efectiva. Se consiguió que este pudiera ser capaz de manera correcta de recibir y procesar los datos. Los tiempos de computación dentro del microprocesador varían en lapsos de tiempo de alrededor de 15 segundos para que este pudiera recibir, transformar y enviar un paquete de datos. Por lo tanto, se puede decir que esto es un resultado bastante óptimo, ya que considerando la situación problema, la medición y envío de trazas se realizan cada 15 minutos. En cuanto a la verificación, por cada dato dentro del centro de control es menor a 1 segundo, específicamente de 0.18 segundos en promedio. Lógicamente, dicho tiempo de verificación por paquete dependerá de las especificaciones técnicas del equipo de cómputo, es decir, qué tan rápido realizará el proceso de verificación de firmas. En el caso particular de este proyecto, para 154 datos de prueba usados en el código desarrollado, el script tardó 33.35 segundos en verificarlos, todos, teniendo como centro de control una computadora con un procesador Intel Core i7 de octava generación, un RAM instalada de 16 GB y que los programas se ejecutaron en Python Community Edition con la versión de Python 3.11.10. Como conclusión, podemos concluir que la conexión entre las bases de datos de Firebase y un SP32 puede ser efectuada de forma exitosa. También se pudo transmitir información desde la SP32 al centro de control de forma indirecta, ya que los datos primero tenían que pasar por la segunda base de datos para que estos pudieran ser recibidos por el centro de control. Esto, aún y que no es lo ideal. Funciona cuando el centro de control tiene únicamente que verificar los datos que recibe. En la subsección dentro, no sé. Se concluye también que el tiempo de procesamiento de los datos es muy bueno, tomando en cuenta que la mayoría del trabajo se está realizando en un ESP32 y tomando en cuenta que la práctica del envío de datos necesita o ser hecho en un lapso de 15 minutos. También cumplimos que este es un sistema que no ha sido probado en situaciones reales y que por lo tanto no debería ser usado en primera instancia con datos reales que puedan ser considerados como sensibles. Podría implementarse medidas de ciberseguridad para identificar posibles fallas, puntos a mejora en cuanto a la seguridad del sistema. Y pasando a las implementaciones a futuro, tenemos alternativas para resultados. En caso de querer utilizar de manera correcta los certificados, el uso adecuado sería que alguna entidad externa a la organización y el centro de control cree el certificado para el centro de control. Pues la mejor práctica no es que el centro de control cree su propio certificado, sino que alguna entidad externa. Para uso no productivo, pero práctico, y para la funcionalidad de la solución, implementamos un pequeño sistema o código para crear certificados, pero es meramente para poder cumplir con esa parte. No la implementamos como tal, pero sí la tenemos dentro de nuestro repositorio que al final en las referencias mostramos. También la optimización de tiempos. Si se deseara cortar los tiempos de procesamiento, se podría transferir este sistema a otro microchip o algún otro dispositivo con mayor poder computacional. Un dispositivo que pueda usar Python 3 podría simplificar e incluso mejorar la implementación de algunos de los algoritmos ya hechos. Mejora en registro de trazas. Implementar un sistema de archivos .log que registren toda la actividad del auditor desde el centro de control. La información que indique la actividad del auditor puede ser registrada en la segunda base de datos para que luego esta sea accesada por el centro de control. Y por último, reforzar también conexión entre el auditor y el centro de control. En caso de querer hacer una conexión directa entre el SP32 y el centro de control con protocolo HTTP, se tendría que implementar algún algoritmo de cifrado de datos para garantizar la confidencialidad de los datos. Y por último tenemos nuestras referencias y
Eso sería todo. Muchas gracias. Chicos, gracias. Gracias por su exposición. ¿No tienen algún material en video parecido? De la, de la transmisión de datos. Ajá, digo, si tuvieran ahí algún material extra que quisieran mostrar aparte de lo que nos Pues tenemos, pues ahorita no podemos hacer el funcionamiento del ISP porque no tenemos credenciales para usar el ISP dentro de la red del TEC. Pero, por ejemplo, si quisiéramos ver más o menos cómo funciona la transmisión y el transformado de datos, pues tenemos este video. Se va a ver algo borroso, pero pues ahí le va. A ver. Ok. Bueno, ahí vemos cómo se están escribiendo los datos a la segunda base de datos y se ve cómo al accesarse usted tiene su llave del respectivo dato, el dato y su hash, ¿no? Y pues sí, como habíamos dicho, se tarda como alrededor de 15 segundos este proceso. Bueno, al final se ve como que la ISP, ¿no? Bueno, ya no sé. Pero sí, se está revisando desde la ISP ese proceso. Ok. Gracias. Bueno, chicos, bueno, pues vamos a dar la palabra al doctor Iván. Adelante. Sí, de hecho, o tal vez un poco relacionado con ese video, ¿tienen ustedes ahí a la mano cómo se guardan los datos en la segunda base de datos? ¿Qué es lo que se está guardando finalmente? Aquí, de aquí ya tenemos la base de datos ahorita tal cual está. Ok, podemos ver un dato, una medición. Por ejemplo, esto sería el dato de consumo, el día 18. Y pues podemos ver que, bueno, mire, de hecho aquí dice 19 de noviembre del 2013 a las 6:30, 0.42 consumo. Y Es, la marca del auditor. Y luego, con estas llaves, se verifica que este dato sea, pues, auténtico. Y pues un hash, un SHA-256. ok, esos son los datos que se están guardando ahí nada más. Exactamente, en la segunda base de datos, sí. Vale. Esa implementación está un poquito, no sé, ahí curiosa porque entonces el centro de control para poder obtener los datos de los auditores tiene que estarle preguntando continuamente a Firebase, ¿no? Si hay nuevos datos. Sí, O bueno, es lo que tendría que hacer, ¿no? Estar yendo a Firebase a consultar si hay nuevos datos. sí, sí tiene que hacer el request del centro de control a Firebase. Lo que se puede hacer es que en un solo request puede descargar toda la base de datos si así se quisiera o descargar solo un dato como se quisiera. Pero sí, ese fue uno de los temas que no hay como una conexión directa en primera instancia entre el ESP32 y el centro de control, porque tendríamos que haber montado un servidor y tuvimos problemas haciendo eso. Ok. Y la otra es, bueno, entiendo que tampoco hay comunicación bidireccional, ¿no? El centro de control no le puede mandar ningún mensaje a los auditores. Ahorita en este primer modelo no se implementó, pero en el reporte técnico tenemos una sección donde se muestra que podemos usar Arduino Cloud para esto. Esperamos de igual forma un ejemplo de cómo por medio de Arduino Cloud se conecta al ESP32 y pues puede mandar a hacer varias cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que hicimos fue prender un LED del ESP que viene integrado. Sí, Pero ese Arduino Cloud, ¿ahí qué estaría implementando? ¿La lógica del centro de control o qué es lo que estaría ahí? una parte del centro de control, una de las funcionalidades del centro de control que por medio de Arduino Cloud se puede tener como
un dashboard. En este caso teníamos pensado crear una variable dentro de los programas del auditor, que en caso de que se tendría un switch en Arduino Cloud, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos ese switch para prender y apagar el LED, pero teníamos pensado que ese switch estuviera ligado a la variable que, en caso de que se apague, la variable rompa el programa, por así decirlo. Pero Ok. en esta primera instancia no está. Se muestran los pasos en el reporte técnico, pero en este primer proyecto, primer prototipo, no está implementado de forma conjunta. Pero sí. Bien, ahora, ¿cuál es, y este es un poco no tanto técnico, más del lado de la solución que decidieron, de la tecnología que decidieron implementar en este caso Firebase? ¿Cuáles son los costos de los servicios que ofrece Firebase? Por ejemplo, si yo quisiera comunicar, no sé, digamos, cientos o miles de auditores, ¿cómo funciona eso? Porque no es gratuito el uso de Firebase. No. Pues la verdad, ahorita no tengo ese dato, pero mire, por ejemplo, estos días que estuvimos mandando información muchísimas veces, cargando la base de datos, borrándola, cargándola, pues vemos que, mire, por ejemplo, se ve que hemos usado 2% del total del límite, pues gratuito, por así decirlo. La verdad, no sé bien cuánto cueste, doctor, me disculpa ahí, pero por lo menos para el tamaño de las bases de datos que teníamos no fue ningún problema, porque, como dijimos, se cargó, yo creo, unas 100 veces las dos bases de datos, viendo cosas ahí, y apenas llegamos al 2%. Ok, sí, porque eso sería importante igual considerar, porque, te digo de nuevo, para cuestiones de escalar la solución, después uno si quiere considerar cientos o miles de dispositivos, pues eso ya empieza a salirse, yo creo que de lo que te ofrecen en el modelo gratuito. Aquí, por ejemplo, la gran ventaja que vemos es que usamos el 1032, que es pues, muy barato, por así decirlo. Creo sería nuestro punto a favor ahí de escalabilidad, nuestro principal. Como... Sí, esa parte podría ser, si ese chip sí es más, bueno, no debería ser tan caro, ¿no? Pero sí, el uso de Firebase, ahí sí, no sé si eso llega a impactar como un punto negativo, ¿no? En cuanto al la parte económica. Sí, podría ser, pero, o sea, fue un primer prototipo, sabemos que podría implementar la propia base de datos. Nosotros nos enfocamos, bueno, lo principal que vimos aquí fue cómo implementar por ejemplo, la librería de SDA de forma correcta, pero podemos ver que este primer prototipo funciona pues bien. Ok, Ahora, Ahorita, Iván, doctor, ahorita sí, dice adelante. en Google Cloud tienes una manera de sacar cuánto dinero, una calculadora. Le puse 96 instancias en un día por un mes y me está dando un total, agarrando un machine type chiquito, porque pues no creo que se necesite mucha computación para en un día estar mandando como, son datos muy poquitos, viendo ahorita lo que estamos viendo acá, lo que está proyectando mi compañero, saldría, este es un estimado, podría ser más, podría ser menos, pero así rápido, unos 10,000 pesos. 11,000. pero ¿qué son 96 instancias? O sea, que esté mandando. Cada llamada. Pero 10,000 pesos por cuántos dispositivos? Pues, eso si quieren lo investigamos mejor, porque Sí, no podríamos, sabemos bien. podríamos agregarlo. Sí, si quieren lo agregamos en el reporte técnico. Vale, sí, porque eso se vuelve igual un poco de cuidado. Y de hecho, esto es algo que lo que tienen que pensar igual ustedes a futuro,
A veces cuando uno propone soluciones a distintos problemas, uno deja de lado algo que se está volviendo cada vez más importante, que es algo que se llama el technical debt o la deuda técnica, que quiere decir que a veces uno se va por implementar una tecnología que le ayuda a resolver el problema, pero a la larga el costo después de moverse de esa tecnología se va incrementando cada vez más, ¿no? Entonces, igual para que lo tengan en consideración para futuro, cuando quieran proponer soluciones, a veces las tecnologías que uno escoge aparentemente al inicio son fáciles y son económicas, pero a la larga eso se puede convertir en un problema, ¿no? Ya después salirse de esas herramientas puede llegar a ser no tan fácil, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta y sí, en el reporte sí pueden agregar esa parte de el costo de usar esta solución, como lo vieron, ¿no? Son 96 mediciones que se mandan por día y considerar que los dispositivos, los auditores serían en el rango de cientos, miles, ¿no? Que estarían mandando eso. Okay. Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, pues, Johan, ¿algún otro comentario que tengas? No, yo por mi lado creo que por ahora está bien. Ustedes tienen ahí en su reporte la parte de costos, ¿no? En lo que tiene que ver con una tablita que hicieron, ¿no? Creo que en la sección de 1.7, ¿no? Sí hicimos una parte de los costos, pero para los dispositivos. Ajá. Entonces, digamos, ustedes eligieron, digamos, el ISP por cuestiones, digamos, que es el más barato, ¿no? Sí, o era el SP o era una Raspberry Pi Pico, que es como igual, casi igual que un SP. Okay. Sí, sí, tenemos una sección ahí comparando. Sí, en cuanto a hard drive del auditor, sí consideramos la opción más barata. No, digo, más que nada porque, digo, ahorita, complementando lo que dice que el privado, él menciona la parte de costos, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, esto se empieza a aumentar a, ¿qué nos gusta? 100 dispositivos, un poquito más, y entonces, pues, esto va acumulando, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, más que nada, para que igual consideren esa parte, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, de mi parte serían todos los comentarios, chicos. Digo, más que, bueno, ahí está, perfecto, esa es esa parte que, esa tabla que estamos viendo ahorita. Voy a tratar de traten de ir haciendo un poquito más dinámicos para que para puedan ver este castigo que estamos viendo. Doctor Iván, doctor Salvador. Ok. Y lo más que nada, digo, haciendo este complemento, digo, respecto a lo que dice usted, es lo que tiene que ver con la escalabilidad, ¿no? Y sobre todo la parte de costos, ¿no? Elegir la parte, digamos, un poquito más económica, pero que de alguna manera nos permita tener esa funcionalidad. Y sobre todo tomando en cuenta que el número de dispositivos va a empezar a incrementarse, ¿no? O sea, no solamente es este escenario que teníamos ahí dos auditores, un centro de control, sino que recuerden en la primera figura, tienen ahí pues un hospital, tienen una casa, tienen una fábrica, me parece, es la que estaba ahí en la figura, y entonces implica de que para lo mejor ahí tienen no solamente un sensor, sino varios, ¿no? Varios auditores, ¿no? Y lo mismo vale, pues bueno, que a lo mejor cada casa, o cada fábrica, o cada grabación, pues va a tener su propio dispositivo, ¿no? Por lo tanto, pues se tendría que hacer un poquito más escalar en términos técnicos y también económicos, ¿vale? Bueno, eso sería comentarios de mi parte, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno,